Entonces, vamos a partir con el test para muestras independientes, o sea, dos grupos distintos. Dice, para utilizar el test de hipótesis se debe tener una variable continua y una variable cualitativa con dos categorías. ¿Ya? Y después se chequea el supuesto de normalidad de la variable continua en cada categoría de la variable cualitativa. Luego se verifica si las muestras son homogéneas o no y después se aplica el test. ¿Ya? Entonces acá yo puse un ejemplo solo para entender y tener clara la idea. Yo puse si queremos ver la diferencia en el peso según nivel de actividad física. Para nuestra base, el nivel de actividad física es si los niños eran activos o inactivos. Por lo tanto, aquí tengo mi variable continua, que es el peso, y en la otra variable es categórica, pero solo con dos categorías. No puede ser sedentario, actividad moderada, vigorosa, no. Son solo dos categorías. En este caso, activo e inactivo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se hacen preguntas o alguien hace una pregunta de investigación y yo veo que tengo una variable continua y la otra que estoy comparando son solo dos grupos que son independientes, yo digo, voy a aplicar el test T para muestras independientes. ¿Ya? Y después, luego de eso, después uno ve los supuestos y todos los demás, pero cuando uno escribe principalmente, uno dice, ya voy a aplicar este test, y eso se ve solo según el tipo de variables lo que yo quiero hacer. Ya. Luego, para hacerlo, primero tiene que cumplir el supuesto de normalidad. Ese supuesto tiene que cumplirse. Entonces ahí puse como paso 1, el supuesto de normalidad. Y en este breve ejemplo que está acá, H0 para el supuesto de normalidad es el peso se distribuye normal en niños y niñas activos versus que el peso no se distribuye normal en niños o niñas activos. ¿Ya? Yo siempre hago mucho énfasis porque todos los test de hipótesis, todos me dan un valor P. Y el valor P es si rechazo o no rechazo H0. Entonces yo tengo que tener súper claro qué es H0 para llegar a la conclusión correcta. Entonces para mí lo importante, cada vez que yo hago cualquier test de hipótesis, es tener claridad cuáles son mi H0 y mi H1 para cada test que yo realice. ¿Ya? Entonces, para normalidad son estas. Y siempre, para cualquier test de hipótesis, se rechaza H0 si el valor P es menor a 0.05. Por lo tanto, para aplicar el test T, yo necesito que mi variable continua tenga una distribución normal. Entonces, bajo este criterio que está acá, ¿qué es lo que necesito yo? ¿Un valor P menor a 0.05 o un valor P mayor a 0.05? Mayor. Mayor, ¿cierto? Así que ojo, es típico que me hacen la interpretación de la normalidad al revés, porque están tan acostumbrado, mecanizado, de que si el valor P es menor a 0.05 es significativo y creen que significativo significa que es normal y esa interpretación está mala para este test. Porque H0 es que se distribuye normal y yo quiero eso. ¿Ya? Entonces es súper importante tener claridad cuáles son las hipótesis. Entonces, para normalidad yo quiero valor P grande. No quiero valor P chico. ¿Ya? Entonces, si no rechazo H0, o sea que el valor P es mayor a 0.05, puedo utilizar el test T. ¿Por qué? Porque se distribuye normal.
y ahí lo puedo ocupar. ¿Ya? Si no se distribuye normal, en general, ¿qué hace uno? Tiene que aplicar un test no paramétrico, que eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, ¿se distribuye normal? Sí. Ah, entonces puedo seguir. Si no, no puedo seguir. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ok. Luego, vemos la homogeneidad de las varianzas. ¿Ya? Entonces, es otro test de hipótesis. Como tengo un test de hipótesis, tengo que tener H0 y H1. ¿Qué sería H0 acá? Que la varianza del peso de los niños activos es igual a la varianza del peso de los niños inactivos. O sea, la variabilidad en ambos grupos es igual versus H1, que es distinta. ¿Ya? A mí se me fue decir algo acá en el test de normalidad. Disculpa el desorden, pero yo tenía el peso y tengo si es activo o inactivo el niño. Entonces, la distribución normal, yo acá arriba lo había puesto, se ve la variable continua en cada categoría de la variable cualitativa. ¿Qué significa eso? Que hago un test de hipótesis, si el peso se distribuye normal en los niños y niñas activos, hago el test, verifico eso, luego hago el mismo test ahora, el peso se distribuye normal en los niños y niñas inactivos, tengo que hacer en ambos grupos. ¿Ya? La normalidad no es que yo tome el peso de todos los niños, yo tengo que tomar el peso de que según la condición de la variable que esté trabajando, el peso de niños activos es normal, chequeo y después veo el peso de niños inactivos es normal y lo chequeo. El peso de los niños del grupo control es normal, el peso de niños intervenidos es normal, ¿ya? Tengo que ver dentro de cada grupo. ¿Queda clara esa diferencia? Ya, entonces voy a tener que hacer dos test de normalidad. Mi variable continua bajo una condición y bajo la otra condición. Y en ambos tengo que encontrar normalidad. Basta que uno de los dos no se distribuya normal y yo ya no puedo seguir con el test T. ¿Ya? Ya, aclarando eso ahí, ahora sí, entonces después voy a arreglar esta parte para que quede más claro. Ya, cumpliendo el supuesto de normalidad, yo puedo aplicar el test T, pero el test T está, existe Bárbara, el test T, ¿sí? disculpa, ¿podrías explicar un poco más conceptual a qué se refiere la homogeneidad de la varianza y por qué también se consigna dentro de las pruebas de normalidad, por favor? Ya. Acá homogeneidad de las varianzas, en el fondo estoy diciendo que las varianzas son iguales, son homogéneas. ¿Varianzas de qué? De ambos grupos. Voy a tener el peso, entonces tengo la variabilidad del peso en el grupo activo y la variabilidad del peso en el grupo inactivo. Y quiero saber si la variabilidad en ambos grupos son iguales o son distintas. ¿Y por qué necesito saber eso? Porque está el test T para varianzas iguales y está el test T para varianzas distintas. Por lo tanto, el test de homogeneidad de varianza no es un supuesto. Solo tengo que chequear si la variabilidad es distinta para saber si ocupo ese test, el test para varianzas distintas, o si ocupo el test para varianzas iguales. El único supuesto que tengo que chequear es la normalidad. Si no se cumple, no lo puedo hacer. Pero acá en la homogeneidad de varianzas, yo puedo aplicar ya sea para varianzas distintas o varianzas iguales. Pero ¿cómo saber si las varianzas son iguales o son distintas? Tengo que hacer un test de hipótesis para chequear si las varianzas son iguales o son distintas.
¿Ahora sí? ¿Queda claro? Sí, súper. ¿Sí? ¿Yo? Ya, gracias. ¿Y los demás le quedan, entienden? Ya. Sí. Ya. Entonces, el test de hipótesis para la homogeneidad de varianza en el fondo es que la variabilidad del peso en los niños activos es igual a la variabilidad del peso en los niños inactivos, SH0, la igualdad, versus que son distintas. Entonces ahí ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Si el valor P es menor a 0.05, yo rechazo H0, por lo tanto las varianzas son iguales o distintas. Si se cumple esto que estoy marcando acá. Distintas. Diferentes. Son diferentes, ¿cierto? Entonces, aquí lo puse. Si rechazo H0, entonces utilizo un test para varianzas distintas. Si no rechazo H0, que implica que mi valor P es mayor a 0.05, entonces utilizo el test para varianzas iguales. ¿Ya? Y luego, recién ahí, puedo aplicar el test para muestras independientes. Y nuevamente, como hago un test de hipótesis, tengo nuevas hipótesis. ¿Ya? H0, ¿qué es? Es el promedio. Esto es súper importante porque es qué cosa estamos comparando. Estoy comparando el promedio de qué? Del peso de los niños activos es igual al promedio del peso de los niños inactivos. Y ahí recién voy a decir si hay diferencia en el peso de niños activos e inactivos. ¿Ya? Y H1 o HA, la hipótesis alternativa es que el peso promedio de los niños es distinto al peso promedio de los niños inactivos. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, uno para hacer el test hay que hacer hartos test antes. No es llegar y aplicar el test nomás. Hay que verificar varias cosas antes de realizar el test. Entonces esta parte es un poco larga. Y bueno, y esa era la parte como lo que yo quería explicar un poco los paso a paso para que los tengan acá en el mismo Word, para que entiendan lo que vamos a hacer ahora con el Stata. ¿Ya? Entonces yo acá tengo mis preguntas. Por ejemplo, ahí yo puse 4 preguntas. Dice, ¿hay diferencia en el salto, el salto máximo entre niños y niñas? Entonces, ¿qué test puedo aplicar ahí? ¿Qué test pudiéramos chequearlo? ¿Cómo es la variable salto? Se estudia en muestra independiente, ¿cierto? Porque tengo salto, que es mi variable, ¿es continua la variable? Sí. ¿Y qué estoy comparando? ¿Qué quiero comparar? Entre niños y niñas. Dos grupos distintos, independientes, que son solo dos. Ah, entonces, ¿calza con test? Sí, sí calza, ya. Y ahora, yo digo, ya puede ser un test. Entonces, como ya tengo claro que es un test, tengo ahora que ver todos los supuestos y que cumpla todo para aplicar un test. ¿Ya? Entonces eso es lo que uno tiene que leer o que ver cuando uno pregunta. Entonces yo veo qué tipos son mis variables, cómo son, y ahí recién lo asocio con un test de hipótesis. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la Stata, con la base de datos que estamos trabajando. Entonces, como les envié, uno puede poner archivo abrir y abrir directamente la base de datos. Bárbara, ¿Sí? vamos a usar la base de datos del otro día, de condición Sí, física, la misma. de los colegios. De los colegios. Podemos usar esa base entonces. Sí, la que ¿Puedo yo les usar esa pedí base en el chat. entonces? La que hicimos el otro día. Sí. O la que hicieron el otro día, da exactamente lo mismo.
Y esa es la base que vamos a trabajar hoy y mañana, no, el viernes. ¿Ya? Entonces, la que puse en el chat ya está completa, ya está unida y todo. Entonces, si ustedes la descargan de ahí, es llegar y usarla nomás. Ya está en Stata, etcétera. Ah, lo único que me faltó la vez pasada fue enseñarles a poner la etiqueta. Porque aquí lo único que tiene etiqueta está el colegio nomás, control intervenido. Así que después podemos ir viendo, cuando nos quede ahí un tiempecito al final, ahí pudiéramos ver la parte de etiquetas. Ya, ¿pudieron abrir la base de datos? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿O me quedé pegada? Sí. Ah, ya. Se escucha No sé si perfecto. te escucho, Margarita. Ya, perfecto. Ya. Voy a abrir un archivo DO, ¿ya? Para que, acuérdense que ahí abajo acá de gráficos, y uno abre, ¿cierto?, esta ventanita en blanco como un bloc de notas, porque ahora vamos a hacer todos los paso a paso del test. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. Voy a poner acá que lo primero que vamos a ver es el supuesto de normalidad, que es lo primero que tenemos que partir. ¿Ya? Entonces, en archivo, guardar como, voy a ponerle al tiro un nombre para ir guardando y voy a poner acá test. Y lo guardo en la misma carpeta. ¿Por qué solo testé? Porque puedo hacer para muestras independientes y dependientes en esta misma carpeta, o pueden poner dos carpetas distintas. Hace un do para testé muestras independientes y otro para muestras dependientes. Como quiera, cada uno lo puede hacer. Entonces yo acá puedo poner testé muestras independientes. Lo voy a dejar en mayúscula. Ya. Y voy a partir con el supuesto de normalidad. Ya, pero yo hice acá mi pregunta. La pregunta es la que está marcada ahí. ¿Hay diferencia en el salto máximo entre niños y niñas? ¿Cuál es mi variable continua acá? El Salto. salto. El salto, ¿cierto? El ¿Y cuál es la otra variable, la que me define los grupos? Sexo. Género. Niños, niñas. Exacto. Entonces, vamos ahora al Stata. ¿Cómo están escritos acá mis valores? El salto era este. Voy a hacerlo siempre en el primer tiempo, ¿ya? Y tenemos la variable sexo que está todo con mayúsculas, ¿ya? Esto lo voy a copiar, lo voy a llevar a mi archivo do. Ya, solo para tener ahí los nombres de las variables a mano. Ya. El comando para ver supuesta normalidad, y acá voy a poner el test de Shapiro-Wilk. Con ese vamos a trabajar. Está también el de Kolmogorov-Smirnov. Son los dos más utilizados en general. Ya. El comando para ver el test de Shapiro-Wilk es swilk. Pongo swilk y mi variable continua. Ya, entonces ahí la pongo ahí. ¿Ya? Si solo ejecuto el swilk, así tal como está acá, y pongo ejecutar, me tira un test de hipótesis, pero me tira el test de hipótesis, ahí está el comando por si alguien quiere mirarlo. Yeah. Pero me tira el test de hipótesis del salto máximo a todos los niños, a mi muestra completa, a los 67. Aprovecho de, acá en comando, si yo pongo este comando
count, me dice cuántos niños o cuánta es mi muestra total. Mi base de datos completa, son 67. Por lo tanto, me está haciendo el test de Shapiro-Wilk para los 67. ¿Eso es lo que yo quiero? No. ¿Cómo veíamos la normalidad? Con la variable. Por grupo. Por grupo, ¿cierto? Por grupo. ¿Se acuerdan del lunes? ¿Qué comandos veíamos para separar por grupo? By o sort by. By sort. By sort, súper bien. By sort, entonces pongo mi variable que define el grupo, que en este caso es la variable sexo, y pongo 2 puntos. Quedaría así. By sort. By sort, la variable y 2 puntos. Y ahora pongo entonces el swilk, que es el otro comando. SM. No. Pero más lentito. SMS1. ¿Ya? Y ahora lo puedo ejecutar. Lo marcamos y lo ejecutamos para ver qué me entrega. Entonces, aquí mismo, uno puede poner por lo menos lo más importante, que H0 es que el salto se distribuye normal. Para cuando lo haga de nuevo, me acuerde que H0 es que se distribuye normal. Y ahí después puedo agregar en hombres o mujeres, pero para que quede general. Y puedo poner para que sea normal, el valor P tiene que ser ¿cómo? Mayor a 0,5. Súper, mayor a 0.05. Entonces puedo hacer todas estas ayudas a memoria, dejarlo aquí en el mismo do. ¿Ya? Y después, por último, ahí pueden ver en la clase, o si después quieren hacerlo completo, es decir, el salto se distribuye normal en las mujeres, después ver el otro en los hombres y el valor P de cada uno. Pero uno puede ir dejando tips para acordarse de qué se trata. Ya. Bárbara. ¿Sí? Tomás por acá, adelante no te saludé. ¿Cómo estáis, Bárbara? Disculpa. Bien, gracias, Tomás, no importa. Bárbara, disculpa. Bárbara, ¿cuándo escribir con mayúscula y cuándo con minúscula? ¿Hay algún...? Por ejemplo, si yo hubiese puesto sexo ahí con minúscula, me hubiese dado, y pongo ejecutar, ¿hubiese dado igual o no? No. Hagámoslo. No. Los comandos en Stata son todos en minúscula, así que yo les aconsejo siempre trabajar con minúscula porque es más fácil y no tener que estar cambiando mayúsculas a minúsculas. Ya, después hay todos estos, no sé si decir trucos, detallitos, uno lo puede ver en Stata. Al poner importar una base de datos, apreté mal. Uno puede pedir que te importe todo con minúscula. Al poner acá este lado, sale en general preservar. ¿Qué significa preservar? Que te importa el Excel tal como está. No hace ningún cambio. Pero, tendré que poner alguna variable acá, ya voy a poner esa. Pero, ahí está. Pero yo puedo pedir que me pase todo minúscula. Y por defecto él me pasa, por ejemplo, ahí pongo minúscula y me debería pasar todas estas variables como minúsculas. Y así no tengo que estar cambiando de mayúscula a minúscula. Ya, a mí se me fue ese detalle, entonces después como ya estaba en mayúscula no me quise meter más, pero todos los comandos en Stata, Tomás, son en minúscula. Y lo único que puede haber en mayúscula es si nosotros tenemos nuestras variables con mayúscula. Pero todo en Stata se trabaja con minúscula, los comandos. Ninguno es mayúscula. ¿Ya? Gracias, Bárbara. De nada. De hecho, lo voy a hacer acá.
que si pongo el sexo con minúscula, me dice que el sexo no se encuentra. Típico cuando te dice que una variable que tú sabes que está en tu base de datos y dice no se encuentra, es porque la escribiste mal, o pusiste una letra de más, una letra de menos, o mayúscula, minúscula, es cosa de revisar la base. ¿Ya? Pero cuando dice que no la encuentra, el error típico es que uno escribió algo mal. Ya, entonces ahí está el comando, arriba. Y si ustedes se fijan, entonces este es el valor P de ¿qué? De mi hipótesis que me estás diciendo que el salto se distribuye normal en los hombres. Sexo 1 es hombre. ¿Se distribuye normal? No. Sí. Sí, se distribuye normal. Yo quiero valor P mayor a 0.05. Acuérdense, y ahí hasta lo pusimos acá. Para que sea normal, queremos valor P mayor a 0.05. ¿Por qué? Porque yo no quiero rechazar H0. ¿Ya? Entonces, después hacemos lo mismo, es otro test de hipótesis. ¿Por qué? Porque siempre que hay probabilidad son los valores P. ¿Ya? Entonces, acá está el otro valor P. ¿Y este valor P qué es? Es, ¿para qué variable? Para el salto. El salto se distribuye normal para las mujeres, en el grupo de las mujeres. ¿Se distribuye normal el salto en grupo de mujeres? Sí. Sí. Ah, y entonces se cumple el supuesto de normalidad en ambos. Tiene que ser en ambos. Ah, entonces puedo aplicar test T, porque ambos cumplen el supuesto de normalidad. ¿Ya? El T de normalidad uno puede hacer para muchas variables. Entonces, yo tuve que buscar porque el peso, por ejemplo, que era el que yo les decía al principio, no me daba normal. Por eso dejé los enunciados listos. Ah, espérenme, esta ventanita. Entonces, por ejemplo, no sé, la glicemia. Si yo quisiera ver, comparar la glicemia entre hombres y mujeres. Ahí está, yo hice el mismo comando, pero cambié lo único, acá la glicemia, que es mi variable continua. Entonces, ¿la glicemia en los hombres se distribuye normal? No, ¿cierto? No se distribuye normal. ¿En las mujeres se distribuye normal la glicemia? Sí. En las mujeres sí, pero en los hombres no. Entonces no puedo aplicar test T. Para comparar glicemia entre hombre y mujer en esta base de datos no puedo. Tengo que hacer un test no paramétrico. ¿Ya? Entonces basta que uno no cumpla y yo no puedo seguir adelante. Ya, voy a volver entonces a nuestra variable que es el salto. O podemos agregar acá también. Ambos, niños y niñas, tienen que distribuir normal. ¿Ya? Ambos, para que quede súper claro. Y en este caso, eso sucede. Ambos se distribuyen normal. El salto en niños se distribuye normal y el salto en niñas también se distribuye normal. Ya. Entonces ahí estamos con el supuesto de normalidad. Entonces voy a hacer un espacio para cambiar y ahora vamos a ver la homogeneidad. ¿De qué? De las varianzas. Ya. Este test, uno pone SD de desviación estándar, en inglés, test, y ella quedó en celeste. ¿Se fijan?
En general, cuando aparece celeste también acá en los comandos es porque lo está asumiendo como un comando stata. ¿Ya? SDText, pongo mi variable continua, que en este caso es esta que está acá, salto, la copio, coma, by, y entre paréntesis pongo sexo y cierro paréntesis. Y acá podemos volver a poner que H0 es varianza, Bárbara, ¿sí? Espérate un gritito. ¿por qué no by sort? No, porque este comando no asume BYSOR. O sea, si pongo la estructura del comando es SD, variable respuesta, coma, y by la variable. Si pongo BYSOR antes, es como que si yo quisiera ver, por ejemplo, solo en los niños activos, si hay diferencia en el salto entre hombre y mujer. Ya, entiendo. Ya. Y H0 acá es que la varianza de salto es igual en niñas y niños. Es H0. Y podemos poner que se rechaza H0 si el valor P es menor a 0.05. ¿Ya? ¿Vamos bien? Entonces acá tenemos planteada nuestra hipótesis y cuando se rechaza o no se rechaza esta hipótesis. Ya mientras lo copian o lo ven, voy aprovechando de decir detalles. Lo correcto es decir que se rechaza H0 o no se rechaza H0. No es correcto decir se acepta H0. ¿Ya? O uno la rechaza o no la rechaza. Es como se rechaza o no tengo evidencia para decir que no ocurre. Pero no puedo decir que la estoy aceptando. Porque en todo esto, en todos los test, siempre hay un margen que uno se puede equivocar o un margen de error. Nada es certero en estadística. Nada es que voy a confirmar 100% que esto pasa. No es así. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos nuestras hipótesis y ya escribió el comando, lo puedo ejecutar. Ya, y el stata, ahí para los que no alcanzan a copiar o cualquier cosa, ahí está arriba, siempre aparece por defecto acá en el output el comando. ¿Qué me entrega? ¿Qué información me entrega el output acá del stata? Me habla de los hombres y las mujeres, grupo 1 y grupo 2. Observaciones, hay 31 hombres y 36 mujeres, es el total de los 67. El promedio de qué? De salto, que es mi variable continua, en el grupo de los hombres el promedio es de 120.8 centímetros y en las mujeres de 108.6. La desviación estándar de los hombres 3.7 y de las mujeres 2.3. Disculpa, este es el error estándar. Acá está la desviación estándar, que es 20.6 y 13.8. Y acá es el intervalo de confianza del salto para los hombres, es este intervalo, su límite inferior y superior, y el intervalo de confianza para las mujeres es el que está abajo. Y toda esta línea que está aquí abajo es de la muestra total. Ahí por eso dice combinado, es el total de hombres y mujeres. Por eso sale que hay 67, el promedio global general de salto es 114,
su error estándar, desviación estándar y su intervalo de confianza. ¿Ya? Bueno, son los grados de libertad y este es el estadístico, F. Y acá me está diciendo que H0 es una razón que es 1. ¿Qué significa esta razón? Ahí la voy a escribir acá. La razón dice que la desviación estándar del 1 de los hombres dividido por la desviación estándar de las mujeres. ¿Ya? La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ya? Entonces lo mismo. Por eso yo en las hipótesis hablaba de varianza. Entonces lo que estás diciendo ahí es que este era el simbolito de varianza. No sé si se acuerdan, el sigma de mi población. Entonces, me estás diciendo que el sigma, la varianza de qué? De los hombres dividido por la varianza de qué? De las mujeres. Eso es igual a la razón. Voy a poner una R nomás, como de razón. Entonces, si a las mujeres la paso al otro lado, o sea, si esta razón, eso es 1, ¿qué significaría? Que este es igual a este, porque el que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces hay que la razón es igual a 1, me está indicando que la variabilidad de los hombres es igual a la variabilidad de las mujeres. ¿Se entiende? Ya. Sí. Súper. ¿Cierto? Entonces, justo elegí un pésimo color. Ya. Entonces, esto que está acá dividiendo pasa para acá, multiplicando y quedan que son iguales. Entonces, ese H0, que hay igualdad. La variabilidad de los hombres es igual a la variabilidad de las mujeres en salto. Y en estata, este símbolo que está acá significa que es distinto. ¿Ya? Exclamación igual significa que es distinto. Entonces, ¿qué estás diciendo acá? Que la razón es distinto a 1. ¿Qué significa que sea distinto a 1? Que la variabilidad de hombres es distinto a la variabilidad de mujeres. ¿Cierto? Y entonces este es el valor P que tenemos que mirar. El estata por defecto pone otras hipótesis, diciendo si es mayor a 1 o menor a 1. A nosotros no nos interesa si la variabilidad de los hombres es mayor que a las mujeres o al revés. Lo único que necesito saber para aplicar el test T es saber si las variabilidades son iguales o son distintas. Porque si son iguales, aplico un test T para varianzas iguales. Si es distinta, aplico un test T para varianzas distintas. Entonces, lo único que me interesa es este valor que está acá. El valor P, entonces, acá es 0.0239. Con este valor P, ¿rechazo H0 o no? No. Acepto H0. O sea, no rechazo H0. No, miren bien. Se rechaza, ¿no? Es menor, Rechazo es menor a H0. 0,05. Se rechaza. El valor P es menor a 0.05, es 0.2. Entonces, rechazo H0. Y al rechazar H0, ¿qué digo? ¿Cuál es mi conclusión? ¿Cómo son las varianzas? Distintas. Las varianzas son distintas. Entonces, sé que tengo que realizar ahora un test T para varianzas distintas. Recién vamos a hacer el test T. ¿Ya? Entonces ahora vamos a poner el test T para varianzas distintas. Ya. Y ahí les recomiendo copiar el comando de arriba
Porque lo único que cambio, en vez de S de test, pongo T test, T-test. ¿Ya? ¿Y cuál es mi hipótesis acá? H0 es que el promedio, ya no estoy viendo variabilidad, estoy viendo ahora promedio. Entonces el promedio de salto es igual en niñas y niños versus que son distintos. Y el si se rechaza lo mismo. Este siempre es este valor. Si rechazo H0, ¿cuándo? Cuando mi valor P es menor a 0.05. Ah, pero acá me faltó algo. Porque las varianzas son distintas. Tengo que agregar al final este comando. ¿Ya? ¿Lo pudieron realizar? Entonces, voy ahora acá al testé. De hecho, acá dice, tengo dos muestras. Hago el testé con varianzas distintas. ¿Qué me entrega? Me entrega algo muy similar a lo anterior. De nuevo, esta primera parte de hecho es prácticamente acá es lo mismo. Los promedios, la desviación estándar, el error estándar, me entrega, ¿ya? Para hombres, para mujeres, el combinado es de la muestra total. Y este div es la diferencia entre niños y niñas. Entonces, el delta de 120 con 108, esa diferencia promedio es de 12.19. Y la diferencia acá del error estándar y el intervalo de confianza para la diferencia. Está el estadístico, que es el testeo, y acá lo que hace la diferencia con un testeo de varianzas iguales, que después lo vamos a ver, son los grados de libertad que cambian. ¿Y qué me entrega? H0, el Stata le encanta poner, en vez de poner esto es igual a esto, él pone la diferencia, es el promedio de hombres menos mujeres. Entonces H0 es que la diferencia sea 0, igual a 0. ¿Por qué? Porque paso por ejemplo, este de las mujeres al otro lado la igualdad, que sería 0, y estoy diciendo que el promedio de los hombres es igual al promedio de las mujeres, ¿cierto? Eso es H0. ¿Y qué valor veo para ver si hay diferencia en el salto promedio entre niños y niñas? Veo este que sale acá, ¿cierto? Acuérdense que esto es distinto. Con este valor P, ¿rechazo H0 o no rechazo H0? No rechazo. No rechazo. ¿Cierto? O sea, no rechazo, rechazo. O sea, rechazo. Ah, ya, sí. Existe diferencia significativa. Eso, P menor a rechazo, 0,5. rechazo. Rechazo. Exacto, rechazo H0 y hay Sí. diferencia significativa. Sí. Sí. Ya, entonces, ¿qué está diciendo? Y ya, y cuando hay diferencia significativa, ya esto ya es cosa de mirar nomás la tabla, ¿ya? Porque el test acaba de decir hay diferencia nomás. Yo digo, mira, hay diferencia en el salto entre niños y niñas. ¿Cuál es la pregunta típica? ¿Qué me preguntarían? Si son distintos. ¿Quién salta más? Po? Obvio, ¿cierto? ¿Y quién salta más? En este test, los niños. Sí.
Acá dice que los niños, o en este rango de edad que se realizó el estudio, sale que los niños saltan más que las niñas. Y esa diferencia es significativa, son 12 centímetros. Eso. Ahí recién aplicamos el test T. ¿Qué pasaría si el test T para varianzas iguales? Yo lo voy a dejar aquí abajo, pero para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Entonces voy a poner test T para varianzas iguales. Es el mismo comando y lo único que saco esto de que me decía que las varianzas eran distintas. Exactamente el mismo comando, si ustedes se fijan, menos la parte esta final. Entonces, si ejecuto esto, déjame borrar los dibujitos, ahí está. Entonces, ahí dice varianzas iguales. Si pongo el t-test, mi variable respuesta o mi variable continua, coma, by, y pongo la variable grupo y nada más, asume que las varianzas son iguales por defecto. Si las varianzas son distintas, ahí tengo que agregar acá el comando distinto. ¿Ya? Y acá me entrega grados de libertad 65. Si esta es la diferencia primordial con el anterior, son los grados de libertad hacia un ajuste. ¿Ya? Aunque los dos tienden a rechazar H0, los dos dicen que hay diferencia, pero lo correcto, o sea, si estamos haciéndolo todo, lo correcto es hacer con varianzas distintas, no con varianzas iguales. ¿Por qué? Porque la variabilidad, de hecho, sí, los hombres saltan más, pero la variabilidad en los hombres también es mayor que la variabilidad de las mujeres. Las mujeres es más, la muestra más homogénea. En los hombres hay más variabilidad. Seguramente unos saltan mucho y otros saltan poco. ¿Ya? Así que por eso uno hace el ajuste para ajustar esto, la variabilidad, las varianzas acá que son distintas. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a este test? ¿No? Ya, entonces, aquí estamos, ahí está todo lo paso a paso entonces, y después se los mando igual que la clase pasada, les puedo mandar este do que tengo. ¿Ya? Pero cada uno haga sus observaciones, sus detalles en cada uno de sus archivos. Y todavía me queda media hora, ya. ¿Qué pasaría? Yo puse acá, hay diferencia en el salto entre niños y niñas, que es lo mismo que hicimos, pero solo en los niños y niñas que tienen peso normal. Cuando uno empieza a estratificar o a buscar en grupos. Yo quiero ver si hay diferencia en el salto entre hombres y mujeres, pero solo en los niños que tienen peso normal, un normopeso. Quiero sacar los niños que tengan exceso de peso. Entonces, Si está la variable peso normal, se pondría el if y listo, ¿no? exacto, Y eso es. si no, habría que crear la variable. Sí, ¿quién me está hablando? Dani. Sí. Sí, así es, súper bien. Uno pone el if, o sea, si ya tengo esta clasificación normal, pongo después el if, sí, cumple la condición. Si no, lo ideal ahí es primero crear el estado nutricional, la categoría, y después aplicar el test. Entonces, en el fondo, sería aplicar esto mismo, por ejemplo, y es todo poner al final el if. Sí, ya, pero mejor lo voy a copiar abajo para no... Sí, y acá el estado nutricional era... Ahí está. Pero voy a hacer todo en el tiempo 1. Y la categoría era la categoría 2.
igual, acuérdense que el if después tiene que poner 2. Entonces ahí chequeo normalidad. Después chequeábamos la homogeneidad de varianza y ahí este if tiene que ir antes de la coma. Ya. Mira, teniendo, para que vean la utilidad de aplicar el archivo do. Teniendo los pasos arriba, yo copié nomás y solo agregué esto y listo, está todo listo mis comandos para realizar todas las cosas. Entonces ahora solo ejecuto. No tengo que ir a la ventana, ver, buscar, hacer, sí, no sé qué, no sé cuándo. No, esto es llegar y ahora correr. Es más, acá estamos viendo una variable. Pero si yo vi todas las pruebas de condición física y quiero comparar entre niños y niñas, yo voy a comparar salto, fuerza, flexibilidad, la cantidad de abdominales, todo lo que yo me di. Entonces, para todas tengo que hacer normalidad, homogeneidad de varianza, no sé qué. Entonces, si tengo el do hecho, solo voy cambiando después, si es todo sexo, solo voy cambiando salto, después cambio el salto por dinamometría, después cambio dinamometría por, no sé, por la otra variable y así voy. Y ahí hago para todas las variables. Me sale mucho más rápido que estar haciendo ventana por ventana cada rato, que después uno marea y acá es llegar y poner, de hecho, el test de normalidad uno puede poner varias variables a la vez al lado. Entonces el test de normalidad lo puedo chequear todas, de una sola vez puedo chequear de toda la muestra completa. El de homogeneidad de varianza no, porque es para cada una de las variables y no hay otra forma de hacer, hay que hacer una por una. Así que ahí sirve harto tener el do para no estar haciendo ventana uno a uno. Porque acá yo les muestro una variable para que aprendan. Pero en la práctica uno tiene varias variables. Entonces esto lo único que yo hago es copiar, pegar y voy cambiando las variables y pongo hacia abajo. Ya. Entonces lo voy a realizar. El primero, el test de normalidad. A chequear si dentro de los niños normopeso